Navidad sin duda es una época donde mucha gente convive alegre con sus seres queridos, un momento para crear lindos recuerdos para toda la vida. Pero en lo personal, cada que este día se acerca, representa un símbolo de temor para mi familia. Exactamente en la madrugada del 25 de diciembre, tuvimos un aterrador ataque por parte de una sombra o entidad maligna. La historia tiene lugar alrededor del año de 1990. Para entonces, yo tenía 17 años de edad. Mi padre contaba con una antigua casa en un pequeño poblado al sur del Estado de México. Anteriormente mis abuelos habían habitado en ella por muchos años, pero después de haber muerto de forma repentina y extraña, en la que ambos partieron el mismo día, esta quedó en el abandono y se visitaba muy esporádicamente, debido a que mi abuelo había advertido a mi padre de no acercarse a ella, algo que él jamás logró comprender del todo. Durante ese año, mis padres tomaron la decisión de pasar Navidad en aquella casa, con la finalidad de que la gente del pueblo apreciara que no estaba del todo sola, pero también porque habían sucedido eventos delicados. Habían llegado a nuestros oídos que personas con malas intenciones estaban asaltando ciertas casas de la zona, por lo que mi madre sugirió a mi padre que fuera a revisar, pues pasaríamos en ella gran parte del mes de diciembre. Así que al entrar la primera semana del mencionado mes, mi padre me pidió acompañarlo, con la intención de verificar que estuviera en buenas condiciones y que no tuviera evidencias de un robo. Después de un trayecto de poco más de 2 horas, llegamos a la casa. Contaba en la entrada con un pequeño jardín, donde las plantas habían crecido abundantemente, al punto de hacer complicado su ingreso. Ante esto, tuvimos que mover a un lado las plantas para poder caminar. Al llegar a la entrada y abrir la puerta, nos recibió un olor desagradable. Pensamos que era debido a la humedad generada, por haberse encontrado mucho tiempo encerrada. Una vez adentro, se lograba percibir un ambiente incómodo, como si alguien nos estuviera vigilando en todo momento. Las mantas que cubrían los muebles daban la sensación de ocultar fantasmas o espíritus. Durante nuestra estancia, mi padre se puso a revisar la instalación eléctrica de la parte de afuera, mientras yo inspeccionaba las 2 recámaras de la parte de arriba, que no presentaran algún cristal roto o algo similar. Cuando llegué a la recámara que había sido de los abuelos, para ver cómo se encontraba, abrí la puerta para poder ingresar. Caminé al centro del mismo, aprecié que había varias cajas apiladas y cosas que habían pertenecido a ellos. Todo se encontraba con normalidad. Di la media vuelta para salir, pero un fuerte sonido me tomó por sorpresa. La puerta se cerró de forma precipitada, como si alguien hubiera realizado aquella acción, algo que hizo sobresaltarme, mientras un miedo comenzó a invadirme. Me apresuré a toda prisa para abrirla, pero esta se encontraba atorada, o como si alguien la estuviera reteniendo. Jalé con insistencia, pero no logré nada. El temor hizo que diera gritos de ayuda. Mientras jalaba la puerta con fuerza, escuché cómo empezaron a subir la escalera. Era mi padre, quien venía llamándome. Se acercó con paso apresurado a la habitación. Para mi asombro, movió la perilla e ingresó fácilmente. Se impresionó al ver que mi cara tenía un color bastante pálido. Con una voz nerviosa, le comenté lo sucedido. Para tranquilizarme, dijo que posiblemente había sido una corriente de aire lo que provocó el cierre de la puerta, y al ser una casa de muchos años, las cerraduras podrían atorarse. Después de haber pasado algunas horas y ver que todo estuviera en orden, decidimos partir de regreso a casa. Una vez en la calle, y antes de cerrar la puerta principal, regresé a mirar a una de las habitaciones de la planta alta. Sentía como si alguien estuviera observándonos. En ese momento, aprecié cómo una sombra pasó rápidamente en una de las ventanas del cuarto, lo que confirmó mi experiencia y que no había sido simple casualidad. Esa noche al llegar con mi madre, la puse al tanto de lo que me había pasado. Ella afirmó que eran mis nervios y que nada sucedía en dicho lugar. Me mandó a recoger mis cosas, pues al llegar la mañana siguiente, iríamos a pasar los días restantes del mes de diciembre en la casa de los abuelos. Al salir los primeros rayos del sol, partimos rumbo al pueblo, sin sospechar que tendríamos días llenos de amargura y terror. Una vez en la casa, mis padres tomaron un cuarto que estaba en la planta baja.
mientras yo subía al piso de arriba para tomar la única recámara disponible y dejar mis cosas. Al ingresar, la temperatura del cuarto era bastante fría en comparación con el resto de la casa. Era una sensación escalofriante. No tenía otra opción, por lo que tuve que conformarme con ella. Mientras me encontraba guardando mi ropa, sentí que alguien pasó por detrás mío. Alcancé a visualizar que ingresaba al cuarto de los abuelos. Ante la curiosidad que me había generado, me acerqué con pasos lentos para saber si era alguno de mis padres. Vi que la puerta se encontraba ligeramente abierta, pero antes de poder ver quién se encontraba dentro de la habitación, mi madre me llamó para decirme que bajara y fuera a comprar unas cosas. De igual forma, alcancé a escuchar la voz de mi padre. En ese instante supe que no era ninguno de ellos quien estaba dentro de la habitación. Di unos pasos hacia atrás y bajé por las escaleras a toda prisa, no sin antes voltear y apreciar que la puerta ya se encontraba cerrada, algo que hizo erizar mi piel. Posiblemente había sido una alucinación mía. Traté de calmarme y darle la menor importancia, pero lo que pasaría días posteriores confirmaría que no estábamos solos. Una mañana, mientras estábamos reunidos en la cocina para almorzar, se escuchó como si algo pesado se hubiera caído en la parte de arriba, exactamente en la habitación de los abuelos. Todos nos miramos con temor, pensando que podría tratarse de algún robo. Mi padre tomó un cuchillo y subió por las escaleras para ver qué había sido aquello, mientras mi madre y yo caminábamos por detrás de él muy cuidadosamente. Una vez en la planta alta, revisamos mi habitación y no había señal alguna, pero lo que era evidente era que la temperatura había descendido drásticamente. Nos preparamos para abrir la habitación de los abuelos. Cuando entramos, no había absolutamente nada, solo una caja la cual se encontraba tirada sobre el suelo y gran cantidad de fotos regadas. Nos acercamos para levantar el desorden que se había generado. Fue entonces cuando mi padre se quedó inmóvil, poniendo total atención en una fotografía que estaba sobre sus manos. Me acerqué para ver de qué se trataba. En ella se encontraban los abuelos afuera de su casa, y en el fondo se apreciaba escasamente una sombra, con una similitud a la de una persona. Mi padre dijo que jamás en su vida había visto esas fotografías. Al verlas con mayor detalle, en todas salía la misma sombra, como si estuviera vigilando a mis abuelos. En ese momento, cruzó una sombra por el pasillo, la cual todos miramos de reojo y volteamos al mismo tiempo, confirmando que habíamos visto lo mismo. Tratamos de conservar la calma y guardamos todas las fotos dentro de la caja. Cerramos la habitación y bajamos con miedo a la cocina. Pero los siguientes días no fueron para nada menos extraños. Se estaban presentando situaciones inusuales en la casa. El foco de la habitación donde dormían mis padres no duraba más allá de un día, pues de forma repentina, este se fundía o incluso llegaba a prenderse o apagar sin acción humana. Al igual que las cosas, tendían a cambiar de lugar por sí solas, y en otras ocasiones se sentía que alguien nos observaba, generando un ambiente de miedo y temor por toda la casa. Algunos días después, le comenté a mis padres de mi deseo de partir del lugar, pero ellos se negaron. Ya contaban con todas las cosas para la cena de Navidad, la cual tendría lugar 2 días después, y por si fuera poco, mi hermana llegaría de Estados Unidos para pasar Nochebuena con nosotros. Por tal motivo, se tomó la decisión de regar un poco de agua bendita por todas las habitaciones, mientras se hacía al mismo tiempo una oración, con la esperanza de que el ambiente cambiara. Al parecer, aquello había tenido efecto. Durante todo el día 23 de diciembre, no percibimos nada anormal, por lo que provocó cierta confianza en nosotros. A la mañana siguiente, llegó Nochebuena. Todos estábamos alegres. Mi hermana nos había traído un par de regalos. Todos cenamos contentos. Pasamos un largo rato en la sala platicando, hasta que se dieron las 2 de la madrugada. Mi padre se quedó en la sala a dormir, mientras mi hermana se quedó con mi madre. Algunos minutos después, subí a mi habitación y me recosté en la cama para dormir. No pasó mucho tiempo cuando sentí que mi cuerpo comenzó a sentirse pesado. Quise moverme, pero fue en vano. Jamás había sentido una sensación tan extraña, pero algo me hizo asustarme aún más. Sentí una respiración sobre mi rostro, provocando que me llenara de terror. Comencé a realizar un gran esfuerzo,
con la intención de recuperar mis movimientos, hasta que por fin logré hacerlo. Rápidamente me senté sobre la cama. A pesar de estar en oscuridad, pude apreciar cómo una sombra atravesó mi cuarto y traspasó la puerta. No pude evitar sentir un temor inmenso, el cual se incrementó al momento de escuchar fuertes gritos y golpes provenientes de la sala. Me levanté a toda prisa, quise prender la luz, pero no había energía eléctrica. Los gritos comenzaron a ser aún más fuertes. Me percaté que era de mi madre pidiendo ayuda, mezclados con la voz de mi padre. Bajé como fue posible por las escaleras. Estuve a punto de caer un par de veces, al no ver dónde pisaba. Cuando llegué a la sala inmersa en la oscuridad, mis padres estaban soltando golpes al aire, mientras que mi hermana estaba encerrada en la habitación. Gritaba diciendo que no podía salir. La puerta se había atorado. Intenté ayudarla, pero no conseguí nada. Los gritos de mi madre comenzaron a ser más insistentes. Le dije a mi hermana que esperara. Él no quería ayudarlos. Me acerqué un poco a mis padres y vi que una sombra los estaba empujando y azotando por todos los muebles que encontraba a su paso. Intenté acercarme, pero no pude. Aquella sombra me empujó con tal brusquedad que caí al suelo y me dio un fuerte golpe sobre el estómago. Como pude me recuperé y me puse en pie. Era increíble la fuerza que tenía esa entidad tan malévola. Mis padres forcejeaban con aquella sombra, que se negaba a soltarlos. En ese momento se escuchó un gran alboroto afuera de la casa. Eran algunos vecinos que se habían acercado al escuchar los gritos de mi madre. Intenté abrir la puerta, pero me fue imposible. Parecía que alguien impedía su apertura. Comencé a gritar pidiendo ayuda. Para mi asombro, algunos señores brincaron la barda, se acercaron a la puerta y comenzaron a golpearla con fuerza, hasta que lograron abrir. En ese momento la sombra dejó a mis padres y empujó a uno de los señores contra la pared, para desvanecerse ante los ojos de todos los presentes. Los señores no creían lo que sus ojos habían visto. Sin duda, aquello era algo paranormal. Por suerte, mi hermana por fin había salido de la habitación. Su cara era tan blanca por el miedo que había sentido. Al pasar unos segundos, me acerqué a mis padres. Ambos estaban asustados. Lo que habían experimentado los afectó bastante. Parecía que podrían entrar en la locura. Una de las señoras que se habían reunido les acercó un pedazo de pan, mientras que otra les frotó agua bendita sobre todo su cuerpo. Los vecinos decidieron acompañarnos esa madrugada del 25 de diciembre. Todos permanecieron a nuestro lado, atentos, en caso de que esa sombra volviera a hacerse presente. Era evidente que todos estábamos nerviosos por lo acontecido. Al llegar la mañana, apreciamos con asombro que entró el sacerdote del pueblo. Dijo que venía a ayudarnos. Comenzó a hacer una oración por toda la casa, para posteriormente bendecirla. Al final, dijo que nos volvería a bautizar, ya que los fuertes ataques que habíamos tenido lo ameritaba. Sin oponernos a su comentario, realizamos lo indicado. Al terminar se despidió de todos nosotros, no sin antes decir que todo estaría bien, y que la entidad que nos había atormentado había partido del lugar. Poco tiempo después, mi padre me platicó lo que sucedió esa noche. Él estaba profundamente dormido, pero una sensación de terror le hizo abrir los ojos. Fue entonces que apareció una sombra delante suyo, y posteriormente empezó a atacarlo. Mi madre, al escuchar el forcejeo, salió para ver qué era lo que estaba sucediendo. Ahora comprendo por qué mi abuelo jamás quiso que viniéramos y permaneciéramos mucho tiempo en su hogar. Lo que no logramos resolver fue la razón de por qué permaneció tanto tiempo con esa sombra a su lado. Es algo que se guardó hasta el día de su muerte. Sin duda, Navidad es una fecha que me recuerda a tristeza y terror, pero después de aquel evento, la casa quedó en un ambiente de paz, donde hemos pasado algunas Navidades en compañía de una familia más numerosa. Y por supuesto, vemos las fotos del abuelo buscando una respuesta. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bastante bien. Quiero agradecerles por todo su apoyo y desearles una excelente Navidad en compañía de todos sus seres queridos. No olviden decirle a esa persona cuánto la aman. Recuerden que mañana puede ser bastante tarde. De igual forma, les mando un fuerte abrazo lleno de agradecimiento y cariño. Recuerden que todo lo malo tiene un final. Si tienes un trabajo de brujería, encontrarás el contacto de Diego en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.